6:17 de la mañana y lo anticipábamos en nuestros titulares, Jesús, y es que la Corte Constitucional aprobó el suicidio médicamente asistido, pero con condiciones. Carla, a diferencia de la eutanasia, en la que un especialista termina con la vida del paciente, en el suicidio médicamente asistido es la persona quien ejecuta la acción bajo supervisión médica. Sin embargo, en ambos casos los requisitos son los mismos. Mire, haber sido diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, padecer de intensos dolores físicos o psíquicos y expresar la intención. Tenemos en línea precisamente para hablar de este tema y aclarar algunos aspectos a Mónica Giraldo, directora ejecutiva de la Fundación Derecho a Morir Dignamente. Mónica, bienvenida a RCN Mundo, buen día. Buenos días, Jesús y Carlos, muchas gracias por la invitación. Mónica, hagamos énfasis y tratemos de hacer un poco de claridad en este tema. ¿Cuál es la diferencia entre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia? Bueno, yo creo que ustedes lo explicaban muy bien al inicio, la diferencia, o más bien, comencemos por las similitudes. Ambos buscan poder provocar la muerte, anticipar la muerte de la persona. Lo que cambia es la forma de la administración del medicamento. Por medio de la eutanasia, quien administra el medicamento es un médico y el paciente lo único que hace es un rol un poco pasivo, que recibe el medicamento, mientras que en el suicidio asistido el médico lo que hace es formular o entregar el medicamento y el paciente es quien decide tomárselo, es decir, es un ejercicio de autoadministración. Mónica, este tema que ha aprobado la Corte y que muchos catalogan de una decisión histórica, ¿podría de pronto solventar o tratar de evitar que se evite el proceso por la objeción de conciencia que alegan muchos médicos? Pues podría ser un gran paso para poder eliminar la barrera de la objeción de conciencia. Sin embargo, yo creo que pues al final los médicos siguen teniendo el derecho a hacer objeción de conciencia y algunos de ellos van a usarla también incluso para prescribir el medicamento porque consideran pues que al final es prescribirle un medicamento en dosis letal a un paciente puede ir en contra de sus principios, pero yo creo que sobre todo el gran avance que hace la Corte Constitucional, o que nos ayuda a hacer la Corte Constitucional como país, es reconocer que la muerte médicamente asistida no solo es eutanasia. Cuando uno revisa el mapa mundial y reconoce que ya somos casi 14 países en el mundo que tenemos despenalizada la muerte médicamente asistida, Colombia era uno de los pocos que solo tenía la figura de eutanasia, el resto tenían ambas opciones y le permitían al paciente era elegir. Entonces yo creo que justo esto es reconocer efectivamente que esto es un ejercicio de autonomía y quien debería ser el protagonista y poder elegir cómo morir es el paciente. Mónica, le quiero preguntar, si bien está claro que esto es asistido con condiciones y que hay unos requisitos que se deben cumplir, inclusive expresar manifiestamente, abiertamente la intención, ¿usted no cree que se pueda desbordar estos casos y que la práctica se salga y se todas estas condiciones? Bueno, yo lo que veo con la decisión de la Corte es que la Corte dio médicamente asistido y su despenalización dentro de los mismos parámetros que fueron aprobados en los que ha sido despenalizada la eutanasia. Entonces, lo que debería existir es una sola ruta, es decir, un solo procedimiento para que el paciente pudiera hacer la solicitud de muerte médicamente asistida, solo sea al final, en el momento de ratificar la decisión, en el que él decida si quiere ser por autoadministración o que sea asistido por un médico para la administración del medicamento. Y efectivamente ahí nos queda una gran barrera, un gran reto como un país, y es identificar esa administración como sería. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que está despenalizado el suicidio médicamente asistido, lo que se le hace al paciente es que se le prescribe un medicamento y él va y lo reclama a la farmacia y puede hacer la autoadministración en su casa. En otros países, esa autoadministración es supervisada en una clínica por vías intravenosas. Entonces, seguramente ahí va a estar el reto del ministerio, es identificar cuál es la mejor vía para garantizar que los medicamentos sí lleguen a su fin último y sí puedan acompañar a los pacientes para lo que es y que al final no tengamos una pérdida de medicamentos para otros fines. Mónica, después de esta decisión, ¿cuándo empieza a aplicar? ¿Cuándo un paciente que cumpla con todos los requisitos puede acceder a este mecanismo, como lo llaman, morir dignamente, derecho a morir dignamente? Bueno, Carla, efectivamente como lo aprendimos y como lo ratificamos el año pasado a partir de la sentencia C233, a partir del comunicado de la Corte, esto ya sería válido.
Sin embargo, como yo les acabo de decir, esto todavía nos tiene un gran reto. Como país todavía no tenemos un protocolo para identificar cuáles son esos medicamentos que se podrían o no formular. O sea que acá va a ser súper importante el rol que asuma el Ministerio de Salud y la celeridad que le dé el Ministerio de Salud para poder establecer o construir estas rutas y estos protocolos. Le agradecemos a Mónica Giraldo, directora ejecutiva de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, por haber estado estos minutos con RCN Mundo. Mónica, buen día y gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Jesús y Carlos. Buen día.